Y realmente lo que se está pidiendo, y a claras luces, es una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, un tema que lo han pedido casi todos, a gritos, muy importante. Yo quisiera ahí abusar un poco de la experiencia de Marta Moyano para de iniciar una mesa de trabajo referente a la revisión de esta ley. Otro tema que se ha visto también es el tema presupuestal, que no existe una asignación o no, digamos, no le dan la asignación que corresponde a los centros poblados. Estos están realmente sobreviviendo con un presupuesto bajísimo y también se les ha ofrecido en la comisión toda la orientación que se necesita en algunos casos para algunos centros poblados que quieren ser creados. Se ha visto también, de alguna manera, ver el trabajo en conjunto, ¿no?, entre la región, el municipio provincial, el distrital y el centro poblado. De esta manera, nosotros lograr que en el Departamento de la Libertad exista, en las partes altas han habido personas que han llegado después de 8 horas, 9 horas de viaje. Por ejemplo, unos de ellos son los del centro poblado de Sánchez Carrión, que han venido como 9 alcaldes y realmente no tienen ningún tipo de acceso, infraestructura. Lo que les pasan a ellos es un presupuesto de 200 soles, cuando el real presupuesto que deberían pasarles está en el orden de los 420.000 soles. Pero aduciendo que solamente se le pasa el 50% de una UIT, podría ser 220.000 soles, pero ellos reciben 200 soles. Entonces, realmente esta comisión tiene una labor bastante grande en cuanto a ver este sistema de descentralización. Voy a hacerles llegar a cada uno de ustedes los informes, se van a conformar mesas de trabajo, porque es importante escucharlos y ver las necesidades que tienen ahora, más aún, por ejemplo, en el tema de salud. Están muy preocupados con el tema de una posible tercera ola, están también muy preocupados de cómo se encuentran los hospitales regionales. Lo que pasa, y creo que es claro decirlo acá, es de que existe alguna separación entre el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital y el centro poblado. O sea, estamos hablando de 4 alcaldes que entre ellos mismos no encuentran, digamos, una misma conducción. En muchos casos se ha visto, y lo han dicho abiertamente, que es a veces por afines políticos. Yo creo que estamos pasando por una nueva convivencia, estamos pasando en una comisión descentralizada que quiere cambiar esta estructura en la que los centros o los alcaldes venían a Lima. Nosotros estamos tratando de llegar a las poblaciones. Por eso es que les voy a pedir el apoyo de todos los miembros en general, que acá cada uno representa a diferentes sectores provinciales de diferentes regiones, darles una mano en este aspecto de revisar, como les digo, la ley orgánica, el tema de presupuesto, el tema de los centros poblados, el tema de seguridad ciudadana, el tema de salud. Ver, y de inmediato estamos viendo también la reglamentación para que existan los núcleos ejecutivos, para incorporarlos dentro de lo que son los centros poblados. Estos son los temas que se han tocado hoy día. Como le digo, desde las 9:30 hemos estado trabajando hasta cerca de la 1 de la tarde, y eso es lo que quería informarles. También quiero mostrarles la preocupación sobre el tema de un crematorio que existe ahorita en el RIMAC. Hay 408 vecinos que se están viendo afectados por en la urbanización Lomas del RIMAC, sobre la construcción de un crematorio en medio de una urbanización, una zona totalmente urbana, o sea, dentro del RIMAC, y ha obtenido permiso de la Municipalidad de Lima, o opinión favorable de la Municipalidad de Lima, si queremos decirlo así, y todos los permisos. Estamos acudiendo nosotros a Digesa también para ver en qué situación se encuentra, porque eso es como que en una cuadra que es netamente residencial, en medio se coloca un crematorio. Les hago alcance de ello para pedir el soporte de todos ustedes y enviar los documentos que corresponden, porque la verdad que es un tema bastante complicado. Eso quería informarles. Alguien ha pedido, veo una manito. Congresista Moyano. Congresista Moyano. Sí, presidente.
Presidenta. Primero tomo las primeras palabras suyas, el pedido que tiene, y estoy a disposición. Justamente estoy revisando la ley orgánica en esa materia, Presidenta, y le voy a alcanzar algunas sugerencias o propuestas. Por otro lado, indicar que, bueno, hace un tiempo se modificó la Constitución y se le quitó la categoría de nivel de gobierno a los centros poblados, ¿no? A las municipalidades delegadas. Entonces, ahí también tienen un problema, efectivamente, en temas de presupuestales que supongo se tendrá que revisar posteriormente, ¿no? Por otro lado, Presidenta, cuando ya se alcance la propuesta que usted señala en la ley orgánica, obviamente lo tendremos que revisar ya con los asesores en qué básicamente deberíamos modificar. Efectivamente, hay mucha desatención en los centros poblados. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Y otra cosa que me olvidé de comentarles es que se ha hecho un comparativo, y voy a hacer que se los acerquen a cada uno de ustedes, del presupuesto más el adicional que se solicitó, hablando solamente de infraestructura, y lo ejecutado. Y se van a dar con la sorpresa que en muchos casos están en 35, 38%, 40%, no pasan de 60%. Y uno de los inicios de la conversación o el debate fue que no tenía presupuesto, y ahí es donde le hemos sacado nosotros los cuadros y le hemos dicho, acá está el presupuesto y estás en noviembre y estás en este porcentaje de ejecución. Entonces yo creo que esto también es importante que lo veamos, le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes y a su despacho, sobre todo la información que se ha levantado a nivel nacional, para que de alguna manera los que son congresistas de algunas regiones puedan tenerlo en la mano y se puede hacer un seguimiento a las autoridades que aún están en gestión. Secretario técnico, considere la asistencia del congresista Doroteo, por favor. Conforme, presidente. Vamos a pasar a la sección de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que hacer. Presidenta. Sí. Solo sobre un tema de tiempos. Yo a las 5, a las 4 y voy a ir hacia la comisión investigadora. Soy parte. Y es presencial. Solamente anunciaba porque es hora buena. Está bien, congresista Moyano. Carol Paredes, congresista Carol Paredes. Señora Presidenta, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Sí, para pedir que por favor se considere para el mes de noviembre una reunión descentralizada para San Martín. Ya, sí, congresista Paredes, ya estaba programada para finales de noviembre, sino la primera semana de diciembre. No se preocupe que sí está considerada dentro de las regiones que vamos a ir. Y le voy a pasar la información con anterioridad para que pueda, de alguna manera, podamos tener una agenda permanente. Gracias. Gracias. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Rocío Torres de Loreto, Presidenta. Rocío Torres, ¿cómo está usted, congresista? Aquí, Presidenta. Bueno, primero, apenada por todo lo que hemos estado pasando entre ayer y hoy, pero hay que continuar. Presidenta, para pedirle también de que no se olvide de Loreto, hay que incluir a Loreto en las regiones descentralizadas. Bueno, si este año ya no nos es posible, hay que incluirlo para lo que empiece la legislatura del siguiente año. Téngalo por seguro, congresista Torres. Vamos a hacer una agenda para tratar de viajar, si se puede, 2 veces por semana, ni bien empiece la segunda legislatura. Gracias. Gracias, Presidenta. Pasamos a orden del día. Sustentación del proyecto de ley 159/2021 que propone reconocer el derecho que tienen los estudiantes de educación superior universitaria y o técnica
a que se les reconoce el tiempo de servicio para que realicen a través de las prácticas profesionales y de las prácticas preprofesionales y de las prácticas profesionales como experiencia laboral. Hemos invitado a la congresista Rosángela Barbarán Reyes a fin de exponer el sustento y contenido de la iniciativa legislativa. Buenas tardes, congresista Barbarán. Muy buenas tardes, presidenta. Agradecerle a usted, a mis colegas congresistas, por la oportunidad que nos da el día de hoy de reivindicar el derecho de millones de jóvenes que lamentablemente no pueden acceder a un trabajo digno por falta de experiencia laboral. El proyecto de ley 159 propone es la ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral. Siguiente, por favor. El objeto de la ley, presidenta, lo que nos indica es justamente reconocer ese derecho que tienen los estudiantes de educación superior universitaria y o técnica a que se les reconozca el tiempo de servicios que realicen a través de las prácticas, sean preprofesionales y las prácticas profesionales como experiencia laboral. Siguiente. En el artículo 3 de la norma que estoy presentando, presidenta, indicamos en que el cambio sería el reconocimiento del tiempo de servicios en las prácticas, sean preprofesionales y las prácticas profesionales. ¿Y por qué? Porque como antecedentes tenemos dos normas, que es el decreto legislativo 1401 y la ley 28518, en donde ambas son leyes de modalidades formativas, sin embargo difieren en que una repercute respecto al sector público y otra respecto al sector privado. Y ambas normas son distintas, difieren mucho, y yo creo que pese a ello, para no ir al fondo de eso ni cambiar la normativa que ya está establecida, lo que nosotros buscamos es que en ambos casos se aplique el reconocimiento tanto de las prácticas preprofesionales y profesionales. Además, este pedido, presidenta, no responde solo a mi persona, sino que responde al clamor de muchos jóvenes con los que nos hemos venido reuniendo en los últimos meses. Y además, quiero precisar que desde el año 2018, presidenta, el equipo de jóvenes del Parlamento Joven, que es un programa del Congreso de la República, que tiene como finalidad que los jóvenes se acerquen a lo que es la labor parlamentaria y que ellos puedan presentar sus propuestas legislativas. Ellos, desde hace muchos años atrás, han venido trabajando desde las diferentes regiones y muchos coincidieron en el Pleno del Parlamento Joven en el pedido del reconocimiento de las prácticas preprofesionales y profesionales. Se entregó a las diferentes bancadas en ese entonces, sin embargo, por el tiempo y por la coyuntura, ninguna pudo acoger la propuesta, y es tal así que hoy que el Congreso de la República cuenta con representantes jóvenes, nos vemos en la obligación, presidenta, de poder llevar la voz de los jóvenes y hacer proyectos de ley elaborados por jóvenes para los jóvenes. Siguiente, por favor. El artículo 3.1 de dicha propuesta lo que busca es que los estudiantes de educación superior universitaria o técnica que realicen prácticas preprofesionales en cualquier institución pública o privada, y esto lo precisamos porque las normas de modalidades formativas están separadas, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es que en ambos casos tienen derecho a que se les reconozca el tiempo de servicios como experiencia laboral para el desempeño de toda actividad profesional pública o privada. Y aquí hay una precisión, presidenta, que sí me gustaría identificar, y es que nosotros hemos colocado que después de haber superado un periodo de actividades no menor a 3 meses. ¿Por qué? Porque normalmente en cualquier empresa los primeros 3 meses lo toman como periodo de prueba. Entonces, para no violentar la exigencia que tienen las empresas, es así que nosotros estamos poniendo que se contabilice a partir del 4.º mes o después de culminado los 3 meses. Siguiente, por favor. El punto 3.2 nos dice que los estudiantes que realicen prácticas preprofesionales y continúan sus prácticas profesionales en la misma entidad o institución u otra, se les reconocerá el tiempo de servicios de manera acumulada siempre que hayan superado un periodo no menor de 3 meses. ¿Qué sucede? Que a veces un joven inicia sus prácticas preprofesionales en una empresa o una institución pública
y luego continúa sus prácticas profesionales en otra empresa o en otra institución pública. Y lamentablemente, como cada una tiene una norma distinta, finalmente también tienen problemas. Y es por eso que estamos precisando que sea en una u otra institución, se les va a reconocer el tiempo de forma acumulada. Tercer punto, por favor. En el 3.3 nos indica que los estudiantes de educación superior, universitaria o técnica que realizan prácticas profesionales en cualquier institución pública o privada tienen derecho a que se les reconozca el tiempo de servicios como experiencia laboral para el desempeño de toda actividad profesional pública o privada. Y aquí quisiera explicarles, porque hay muchas personas que vienen repitiendo de que las prácticas profesionales ya son consideradas experiencia laboral. Eso solo sucede en el decreto legislativo 1401, que aplica para instituciones públicas y solo un año. Es decir, si tú como joven estás haciendo tus prácticas profesionales en una empresa y a continuación ellos te permiten renovarte las prácticas porque has tenido un buen desempeño, el segundo año no te lo van a contabilizar y en el caso de que sea una institución privada, una empresa privada, ninguno de los 2 años. A continuación, por favor. En el artículo 3.4 estamos indicando que los estudiantes que realizan únicamente prácticas profesionales se les reconocerá la totalidad del tiempo de servicio de manera integral. Y eso se apoya en lo que dije anteriormente. Es decir, si algún estudiante, si algún practicante se le renueva las prácticas por buen desempeño o por algún acuerdo que se pueda llegar con la empresa, lo que va a hacer esta norma es protegerlos y que se les pueda reconocer la totalidad del tiempo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características? Primero es que esta norma lo que hace es que se va a aplicar en todas las instituciones, sean públicas y privadas, y estas no van a tener excepción. Ojo, que cuando digo que no van a tener excepción es sin violentar tanto la ley 28518 y el decreto legislativo, que ambos ya tienen algunas excepciones. Entonces, descontando ellas, luego se puede aplicar a todas las instituciones públicas y privadas. Luego, actualmente la ley 28518, que es la ley de modalidades formativas, pero que se aplica al sector privado, no reconoce el tiempo de servicios que se prestan ni como prácticas preprofesionales ni las profesionales. Mientras que el decreto legislativo 1401 sí considera, pero solo las prácticas profesionales. Siguiente, por favor. Esta propuesta legislativa lo que va a hacer es uniformizar la situación de los jóvenes reconociendo la experiencia laboral, ¿no? Y además facilita que se pueda, que podamos lograr un trabajo formal a través de destruir esta barrera que siempre hemos tenido, que cuando nos presentamos a un trabajo, lo primero que te dicen es no tienes experiencia. Y si le explicas que acabas de terminar la universidad, pero has tenido experiencia laboral en diferentes instituciones a través de las prácticas preprofesionales, tampoco se te considera para que tú puedas ingresar a laborar. El proyecto de ley también permite que exista mayor apertura en el reconocimiento de los tiempos y la ejecución de las mismas, facilitando que una persona pueda realizarlas en entidades públicas o privadas o de manera mixta, ¿no? Entonces, con eso uno tiene mayor motivación, porque, por ejemplo, yo que inicié mi vida como practicante dentro de una institución privada, con esta norma lo que podría es ingresar a una institución pública y que el tiempo se pueda considerar de manera acumulada sin ningún perjuicio. Siguiente, por favor. Lo que nosotros buscamos es, nuevamente, no violentar ninguna de las leyes vigentes ni el decreto que está vigente, sino todo lo contrario. Estamos exigiendo, ¿no?, que de alguna manera sea el Ministerio de Trabajo quien establezca los mecanismos de control y sanciones para verificar que se cumpla la norma que nosotros estamos solicitando. A continuación. Uno de los fundamentos y por qué la exigencia, y podemos leer que en el decreto legislativo 1401 y la ley 28518, en donde ambas nos hablan de las modalidades formativas, tanto en el artículo 5.2 como en el artículo 12 de la ley, nos dicen claramente, ¿no?, que las prácticas preprofesionales dice que permite al estudiante aplicar su conocimiento, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real. Y cuando hablamos del desempeño en una situación real,
podemos quitar ese prejuicio que siempre se ha tenido de que un practicante solo lleva el café, de que un practicante solo saca copias, cuando es todo lo contrario, ¿no? Uno, mediante las prácticas, lo que hace es que el conocimiento que ya se tiene adquirido en la universidad podamos desempeñarnos en situaciones reales en diferentes instituciones, sean públicas o privadas. A continuación, por favor. Algunos datos que me gustaría, Presidenta, que puedan considerar es que se estima que el número de jóvenes entre 15 y 29 años de edad al Bicentenario sería de 8.513.000 habitantes, y estamos hablando de casi el 30% de la población. El 62.2% de jóvenes pertenecerían a la población económicamente activa. Aquí sí hay un dato interesante, y es que me gustaría también que el Ministerio de Trabajo y el propio INEI pueda profundizar la investigación que se tiene al respecto, porque datos precisos, como por ejemplo, qué parte de la PEA desocupada pertenece específicamente a jóvenes, es lo que todavía no contamos, ¿no? Luego, el 13% de jóvenes de 14 a 24 años dejó de ser PEA durante el primer trimestre del 2021, a diferencia de otros grupos de edad con menor disminución porcentual. Nuevamente vemos que somos el grupo etario más afectado por la pandemia y la crisis económica existente. A continuación, por favor. Según un estudio elaborado por la firma Manpower Group, denominado Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes, publicado a fines del año 2020, revela que el 40% tiene menos de un año de experiencia trabajando, mientras que el 27% indica que sí ha trabajado, pero en un sector informal. Tenemos que reconocer, Presidenta, y es muy importante que podamos entender que nuestro país tiene un 80% de informalidad. Hay muchos jóvenes cuyo primer trabajo se da en ese sector, y lamentablemente no tenemos cómo apoyarlos para que se les pueda reconocer. Ahora imagínense ese otro 20% que, teniendo la experiencia, ya sea como practicante preprofesional o como practicante profesional, no se les pueda dar ese derecho a que puedan presentarse a un trabajo y se les pueda considerar la experiencia laboral. Además, se detalla que esta problemática de escasez de empleo afecta al 75% de los jóvenes. Esto provoca que muchos jóvenes pasen entre 3 a 6 meses buscando empleo sin tener en la mayoría de las veces éxito en su búsqueda. Y aquí sí cabe señalar, Presidenta, que es muy importante darnos cuenta que cuando un joven con experiencia previa, sea de una institución técnica o de una institución universitaria, se presenta un trabajo teniendo ya la experiencia de laborar en alguna institución, se le debería dar la oportunidad de presentarse al trabajo y no ser descartado por la mal llamada barrera de falta de experiencia, cuando muy bien hay un documento que lo sustenta. Los jóvenes aquí no estamos exigiendo que se tenga que considerar algunos beneficios extras como practicantes, sino todo lo contrario, que el único beneficio que nosotros podamos tener es ser insertados al mercado laboral formal a través de poder constatar nuestras prácticas preprofesionales y profesionales, y que esta sea una oportunidad que se nos considere experiencia laboral. Y este proyecto también, Presidenta, quiero recalcar que no cambia los perfiles de cargo, sino todo lo contrario. Lo único que queremos es competir en igualdad de condiciones con los otros grupos etarios. Siguiente, por favor. En consecuencia, lo que buscamos con la aprobación de este proyecto es contribuir, favorecer que los jóvenes cuenten con una herramienta importante, como es la experiencia laboral, al postular a las oportunidades laborales que se aperturan. Siguiente, creo que ese fue el último. Muchas gracias, Presidente, y gracias de verdad por darnos la oportunidad que los jóvenes estamos solicitando hace muchísimo tiempo. No, muchas gracias a usted, congresista Barbarán. Muchísimas gracias por la exposición. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Solicito la palabra, señorita presidenta de la comisión. Quisiera tomarle 2 puntos. ¿Congresista Nilsa? Sí, congresista Chacón. Sí, sí. Solicito la palabra. ¿Me la conceden?
Congresista, está usted en el uso de la palabra. Ok, muy buenas tardes. Por intermedio suyo, señorita presidenta de la comisión, referente al proyecto de ley 159/2021 de mi colega Rosángela Barbarán, ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral, quisiera intervenir para poder saludar esta importante propuesta de mi colega, la congresista Barbarán, quien ha sabido identificar una necesidad de los jóvenes de nuestro país, que son casi 1/3 de la población nacional. En mi región, Ancash, esta propuesta fue también uno de los puntos que se ha tocado, porque sabemos de que nuestros jóvenes necesitan tener estas grandes oportunidades. ¿Cuántos jóvenes vienen perdiendo estas grandes oportunidades por un criterio y una regulación que definitivamente necesita ser actualizada desde la realidad del mercado laboral peruano? Soy de la opinión que si una empresa pública o privada reconoce una práctica, le corresponde a los futuros empleadores homologarla, eso como una experiencia profesional. Y en esa línea, los futuros manuales de organizaciones y funciones y clasificadores del cargo deben de considerar las prácticas profesionales como experiencia profesional, porque así lo es. Por último, de la sustentación que acaba de hacer mi colega Rosángela, veo que es muy importante y será poner pues en valor los aprendizajes de los estudiantes de las universidades o de la educación técnica, creando un mayor campo de oportunidades en el mercado laboral. Pienso que de esto se trata cuando se habla de modernizar la gestión del Estado, y esperemos en breve poder debatir y aprobar el dictamen correspondiente, el cual este proyecto es muy bueno para muchos jóvenes. Y felicito a Rosángela por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Chacón. Tiene el uso de la palabra la congresista Córdoba. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también este proyecto, la colega Rosángela Barbarán, pero quisiera una acotación, quizás que si podría no ser 3 meses, sino de 6 meses a 1 año. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de salud, las personas hacen el SERUM, que estas son las prácticas preprofesionales y son un año, ¿no? Y en el caso de las empresas, mayormente las prácticas de 6 meses. Entonces, porque considero también que 3 meses una persona que está en formación no alcanza los conocimientos adecuados para salir al campo profesional. También ver que en las empresas públicas, mayormente, donde he tenido la oportunidad de laborar 21 años, ¿no? En el sector público, muchas ven que estos practicantes no realizan las actividades en su misma carrera, ¿no? Que son contratados o que son propuestos para hacer prácticas, sino muchas veces a otras actividades y muchas veces también se dedican a temas o actividades como, por ejemplo, sacar copias, ir a hacer mandados, y realmente no los ubican en su área correspondiente, ¿no? Y yo pienso que si vemos esa realidad del lado, para que la tengan en cuenta, me parece muy el tiempo de 3 meses, y yo propongo o le hago ese alcance a mi colega, ¿no? Para que sean de 6 meses a 1 año. Y bueno, después me parece ese proyecto muy bueno, ¿no? Y que también en algún tiempo, cuando yo también salí de hacer mis prácticas, mi SERUM, nunca encontré trabajo porque siempre tenían 1 año de experiencia laboral, y ese año es el SERUM que nosotros trabajamos, toda la labor que realiza un profesional de salud, pero sin embargo, considerado. Me parece una buena propuesta legislativa, pero sí
que se amplíe ese tiempo, que no sea 3, sino de 6 meses a 1 año, ¿no? Y bien, si se puede estipular precisamente que realmente se compruebe que en el área correspondiente, si es contabilidad, en el área de contabilidad, si es en el área administrativa, igual. Entonces, si es ingeniería, igual. De verdad que en el sector público se ven muchos casos diferentes y creo que tomamos eso en cuenta. También va a salir un profesional que no está capacitado a otras empresas y en realidad no va a ser un desempeño adecuado. Esa sería mi participación, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Córdoba. Tiene el uso de la palabra la congresista Moyano. Gracias, presidenta. Primero, saludar a la congresista Rosángela Barbarán por este proyecto de ley que en realidad es parte de todo un trabajo que viene realizando no solo ella, entiendo que también los demás parlamentarios jóvenes que pertenecen ahora a un parlamento joven y que han logrado presentar este proyecto de ley. Saludarla por eso, presidenta, y indicar que es necesario, sí, porque la experiencia que los jóvenes tienen es una experiencia negativa cada vez que van a solicitar un empleo. Acá mismo en el Congreso, presidenta, se solicita de haber tenido una experiencia laboral de 3 años después de haber obtenido el título, ¿no? Cuando hay muchas personas y muchos jóvenes con mucha capacidad y conocimiento en función a lo que se refiere sus prácticas profesionales, etcétera, y sin embargo no son reconocidos, o sea, no se les puede atender porque el propio Parlamento ha consignado dentro de las propuestas, de los requisitos, perdón, con que tener 3 años de prácticas profesionales, ¿no? Y muchos de los jóvenes no logran tenerlo. Y es importante que se les reconozca entonces sus prácticas preprofesionales y profesionales para que pudieran ser parte de la solicitud de experiencia. Simplemente saludar, presidenta, entiendo que el debate se va a abrir después porque esa es solo una presentación y cuando usted traiga el dictamen, entonces abriremos un debate sobre la propuesta y de repente incluir algunos otros artículos mejorando de repente el proyecto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Sí, efectivamente, hoy solamente son opiniones que le estamos dando a la congresista Barbarán, a quien también felicitamos por esta iniciativa. Y bueno, cuanto antes podamos tener el predictamen, estamos a disposición para poder, creo que es un momento importante que los jóvenes van a tener y una oportunidad con este proyecto de ley, iniciativa que están presentando congresista Barbarán. Muchas gracias, presidenta. Solo para ser puntual, de repente no me dejé entender, cuando hablé del tiempo de los 3 meses, no es que solo se les va a reconocer 3 meses, sino que es a partir del 3er mes. Es decir, hemos considerado que el periodo de prueba, que es natural en cualquier empresa, ¿no?, se respete. Entonces, a partir del 4.º mes en adelante, es decir, si el joven tiene 4 años de experiencia laboral, sería 4 años menos 3 meses, todo ello se le reconocería como experiencia. Y aquí solo quiero finalizar, presidenta, indicándole que el SERUM tiene un marco y una reglamentación particular que no está normada dentro de la ley 28518 ni del decreto legislativo 1401. Entonces, no afecta la norma que tiene. Y, por otro lado, hay que recordar que hay muchos jóvenes que lamentablemente por falta de oportunidad aceptamos que se nos renueven las prácticas. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Cuando a mí la universidad me exige que haga una cantidad de meses de prácticas preprofesionales y yo acepto, una vez concluidos los 6 meses que te exige, a veces las empresas o las instituciones públicas te invitan a renovar tus prácticas porque han visto un buen desempeño. Uno acepta porque lamentablemente a veces no tiene otro espacio laboral, entonces prefiere muchas veces quedarse. Entonces,
uno puede ir renovando prácticas y puedes ir acumulando. Hay jóvenes que han hecho hasta 3 años de prácticas preprofesionales solo, y es al parecer tiempo perdido, porque cuando vas a tocar las puertas de un trabajo no te cuentan ni siquiera un día. Entonces, solo eso, Presidenta, para precisar, y yo le agradezco muchísimo el espacio que nos ha brindado en nombre de todos los jóvenes que estamos ansiosos de que este proyecto de ley vea la luz. Agradecerle en nombre de ellos y a todos mis colegas congresistas, y cuando gusten puedo estar aquí para hacerle algunas precisiones y poder compartir con ustedes también la elaboración del predictamen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Como segundo punto tenemos la presentación del señor Eber Kuzma Saldaña, secretario de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tema: políticas y prioridades que la nueva administración gubernamental implementará en materia de organización y gestión del Estado. ¿Se encuentra en sala, señor secretario general? Secretario técnico, perdón. Está en sala. Perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Por su gentil intermedio, señora presidenta Norma Yarro, un cordial saludo para la mesa directiva y para los integrantes de la comisión. Si me podrían precisar cuánto tiempo tengo para la presentación, por favor, para modular. ¿Cuánto tenemos? 15 minutos, ¿podría ser? Perfecto, está bien. Señoras, Presidenta, quería pedirle, de repente, si todavía no inicia, quería pedirle la palabra para el tema de informes, sino que por problemas de conectividad no pude participar. Señor Eber, le pido 2 minutos para poder escuchar a la congresista para continuar con la exposición por el problema de conectividad. De acuerdo, señora presidenta. Tiene la palabra, congresista. Muchísimas gracias, señora presidenta. Estimados colegas, durante la semana de representación que estuve por mi región Ancash, estuve con el alcalde de San Marcos, que es de la provincia Huari, en mi región, quien solicita el pronto reconocimiento de la Mancomunidad Municipal de San Marcos y Chavín de Huántar. La voluntad de constituir una mancomunidad municipal se aprueba mediante ordenanzas municipales emitida por cada una de las municipalidades asociadas, y el reconocimiento de las mismas le corresponde efectuarlo a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, que será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos y disponer su inscripción en el registro de mancomunidades municipales, lo que le confiere personería jurídica de derecho público y abre la posibilidad de que puedan beneficiarse de los incentivos previstos en la ley de materia. Entendemos en este propósito es para lograr la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública. En esa línea, el 30 de noviembre de 2020 y mediante las ordenanzas municipal, el Consejo Municipal de la Municipalidad de San Marcos ha aprobado la constitución de la mancomunidad, la que estaría integrada por municipalidades distritales de San Marcos, Chavín de Huántar y de la provincia de Huari, departamento de Ancash. El mismo acuerdo ya habría sido adoptado por la municipalidad de Chavín de Huántar, quienes estarán haciendo llegar el respectivo acuerdo. Por lo tanto, haré llegar de manera documentada el pedido para que la Secretaría de Descentralización de la PCM tome acciones sobre este importante pedido de las autoridades de mi región. Eso es todo, señora presidenta y señor secretario, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Chacón. Tiene el uso de la palabra el señor Eber Kuzma Saldaña. Muchas gracias, señora presidenta.
Tomando en cuenta el tiempo, voy a iniciar entonces la presentación para la invitación que nos ha hecho la comisión. Bien, antes de hacer una presentación de cuál es la agenda que se tiene en materia de modernización, quisiera explicar cuáles son las competencias, los roles, las funciones que tiene la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. La PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, conduce la mejora de la gestión de las entidades de los 3 niveles de gobierno para que generen valor público para los ciudadanos. Y dentro de ello se encarga de la conducción del proceso de modernización del Estado de conformidad con la Ley Marco de Modernización. Dentro de las funciones que tiene la Secretaría de Gestión Pública son la de diseñar, en este caso, dictar reglas y herramientas, que es una función típica de sistemas administrativos en la medida que la Secretaría de Gestión Pública ejerce la rectoría en materia de modernización. Pero además también se encarga de asesorar a los 3 niveles de gobierno en los instrumentos y en las reglas y normas que emite en sus materias de competencia. También se encarga de acompañar iniciativas de modernización y la mejora de los servicios. Y además, como parte de las atribuciones que se han establecido por ley, se encarga de emitir opinión técnica sobre diversas propuestas normativas como parte del ejercicio de control administrativo que se hace para poder lograr eficiencia en la decisión pública, en este caso del Poder Ejecutivo. Dentro de las materias de competencia que están muy vinculados con el proceso de modernización se encuentra la estructura, organización y funcionamiento del Estado. En esa línea se han trabajado de manera conjunta, por ejemplo, con la comisión, ahí ya nos conocemos de años con Fernando. Hemos hecho, por ejemplo, ahora último, se aprobaron las leyes de organización y funciones de Midagri y además también del Ministerio de Educación. Es decir, ya casi todo el Poder Ejecutivo tiene aprobadas sus leyes de organización y funciones, solamente queda pendiente la del Ministerio de Economía. Pero además también en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado, se hace el control sobre todas aquellas acciones de reforma que plantea, en este caso, tanto el Poder Ejecutivo como aquellos proyectos de ley que también se tramitan en el Congreso de la República. Pero particularmente dentro del Poder Ejecutivo nos encargamos de ver, por ejemplo, proyectos de norma que tienen que ver con el dimensionamiento de la estructura, puede ser la creación de instancias, creación de entidades públicas, ahora último, que por ejemplo se viene trabajando la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que seguramente será materia ya de conversar también a nivel del Congreso con las comisiones. Se tiene también los procesos de fusión, cambios de adscripción para poder lograr un funcionamiento más eficiente por parte del Estado. Y esto es, por ejemplo, parte de lo que ha hecho la presentación la señora Premier en su discurso de investidura como parte de eliminar la duplicidad de funciones dentro de la estructura del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo. Otra materia es la calidad regulatoria y simplificación administrativa. En esto se tiene avances muy importantes. Más adelante voy a hacer la presentación de la agenda conjunta que se ha tenido y hay bastantes leyes que se han aprobado para poder gatillar y habilitar ciertas acciones para el ejercicio pleno de, en este caso, la Secretaría de Gestión Pública y la PC. En materia de calidad de bienes y servicios, también es una competencia en la cual se viene trabajando una serie de instrumentos y herramientas que nos permitan garantizar que exista una buena provisión de bienes y servicios y que efectivamente puedan llegar a los territorios y que estos estén acorde a las necesidades y expectativas de las personas. También se vienen trabajando aspectos de gobierno abierto, que lo que se quiere es fortalecer y crear una cultura de gobernanza dentro de las instituciones públicas, de modo tal que toda decisión que se tome tanto desde la definición de las estrategias o de políticas públicas, así como de la definición de bienes y servicios y la entrega de los mismos, se hagan sobre los estándares de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y, sobre todo, en integridad pública. También se encarga de los procesos de gestión por procesos y de evaluación de riesgos de la gestión como aspectos instrumentales que se tendrían que incorporar dentro de las administraciones públicas para poder lograr mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado. También se viene planteando en este caso la innovación pública, que es una materia también que se nos ha sido ya entregada de manera explícita cuando se hizo la modificación de la Ley Marco. Y sobre esto se viene trabajando, por ejemplo, 4 prototipos en gobiernos regionales. Luego, gestión del conocimiento, que es un aspecto fundamental en la medida que las instituciones públicas generan información todos los días.
y creo que es un punto de agenda que se viene implementando para poder ver de qué manera el Estado gestiona esa información como mecanismo de recopilación de información y conocimiento para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Y otro aspecto es la productividad y la gestión interna, es decir, de qué manera generamos instrumentos, tanto desde el sistema de modernización como en el proceso de articulación con los otros sistemas administrativos para poder mejorar la gestión interna de las organizaciones de modo tal que puedan ser más productivas y puedan generar los bienes y servicios para concreción de políticas públicas en tiempos oportunos. Ahora bien, como parte de la agenda que se ha trabajado, y normalmente han habido reuniones con la comisión que usted preside, señora presidenta, se han aprobado una serie de leyes y más o menos me quiero centrar en estos últimos 5 o 6 años que ha habido un trabajo muy fino con el Congreso para poder emitir disposiciones normativas, en este caso de rango de ley, que eran necesarias para poder apuntalar, digamos, y fijar competencias en materia de simplificación administrativa, dando contenido también al sistema de modernización, aspectos que tienen que ver con servicios y espacios compartidos, y una serie de regulaciones que eran necesarias, digamos, llegar a ley para que así la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, pueda realizar todas aquellas reformas que están vinculadas con las materias que he explicado y que tienen que ver con el sistema de modernización. Bien, la agenda de modernización al 2022, ¿qué es lo que estamos planteando? Yo creo que estamos ya en una etapa de ir, digamos, de la regulación del instrumento a la acción. Ya se han aprobado las leyes que he comentado, he citado algunas, digamos, las más importantes. Ya se han diseñado en estos 2 últimos años los instrumentos, los lineamientos que son necesarios para poder estandarizar ciertos procedimientos, pero ahora estamos ya en una fase de implementación, es decir, de lograr resultados ya que puedan medirse y poder ver si es que las intervenciones que se dan desde el lado público y particularmente desde los sistemas administrativos están contribuyendo a la creación de valor público, que se haga explícito en que los bienes y servicios se presten de manera adecuada y sobre todo que generen los resultados que espera la ciudadanía. En esa línea se están planteando orientación al ciudadano con eficiencia. Más adelante voy a explicar qué es lo que se viene haciendo para poder lograr estos objetivos. También se viene, otra parte de la agenda, es generar regulaciones eficientes y trámites simples. Se viene implementando de manera muy decidida dentro del Poder Ejecutivo y gracias también a la modificación que se hizo de la Ley Marco, digamos que permitió apuntalar lo que es la calidad regulatoria como un aspecto fundamental dentro del sistema de modernización, y lo cual se viene trabajando una agenda, digamos, muy continua para poder implementar en el Estado peruano y sobre todo para empezar en el Poder Ejecutivo la calidad regulatoria. Es decir, de que estas regulaciones que se apruebe dentro del Poder Ejecutivo no genere burocracia, sino por el contrario, se apliquen ciertos métodos, ciertos instrumentos para que solamente se aprueben regulaciones en tanto estas estén sustentadas en evidencia y además estén orientadas a resolver un problema público. Si no se dan esas condicionantes, digamos, no se va a permitir que se vayan creando regulaciones que no agregan valor y que lo que generan es mayor burocracia. Otro aspecto es optimizar la estructura, organización y gestión interna de las entidades. Es fundamental que las entidades públicas apliquen metodologías que vienen dando resultados a nivel internacional, pero hay que aplicarlos y adaptarlas a nuestra realidad pública. Y el otro aspecto es promover principios de gobierno abierto y la innovación pública como mecanismo que nos permita lograr legitimidad y confianza de las instituciones públicas con cara al ciudadano y, digamos, a las empresas. Ahora bien, esta agenda está también ya articulada con la presentación que ha hecho la señora ministra en el discurso de investidura, que tiene que ver con la política 6 en el componente de descentralización, modernización de la gestión pública y diálogo para un Estado que sirva al país. Se viene trabajando la actualización de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. Hago énfasis aquí, doble clic, con enfoque territorial. Creo que hay que enseñar a las entidades públicas de que la modernización del Estado no solamente es una tarea de los sistemas administrativos, sino que entendida la modernización como un proceso de transformación constante para poder lograr bienes y servicios y regulaciones que permitan
satisfacer necesidades y expectativas de las personas, es fundamental que se entienda que este propósito que nos lleva a generar igualdad de oportunidades es una tarea de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, quienes desde sus diferentes roles contribuyen a mejorar la provisión de bienes, servicios y regulaciones y a satisfacer las necesidades de las personas. Esta política entonces tiene una mirada más integral que involucra intervenciones tanto de los sistemas administrativos como de las otras entidades y haciendo particular énfasis en los conductores sectoriales que vienen a ser los ministerios, quienes tienen competencia exclusiva para fijar y ejecutar las políticas públicas. Pero nada de esto puede funcionar para poder lograr, digamos, igualdad de oportunidades si es que estas entidades, como son los conductores sectoriales, hacen política pública, priorizan bienes y servicios si no tienen el enfoque territorial. Creo que este es un aspecto fundamental y gravitante y sobre todo en países como los nuestros. Hay que generar esa cultura, en este caso en los ministerios, quienes definen la política pública, si bien tienen la competencia exclusiva para fijar la política pública, esta se tiene que discutir promoviendo la participación de las partes interesadas y sobre todo pensando en la implementación, convocando a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Queremos pasar, digamos, de una organización que siempre hace las políticas en el escritorio a políticas públicas que recojan las verdaderas necesidades y expectativas de las personas y de los ciudadanos. Es decir, a quienes los tenemos que convocar son a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las mancomunidades, para poder conocer de cerca las necesidades, para poder conocer de cerca cuáles son esas brechas, qué es lo que espera la comunidad, para que de esa manera el Estado pueda tener respuestas que definitivamente apunten a las necesidades que tienen, digamos, las personas. Tenemos que evitar intervenciones públicas como, por ejemplo, hacer el parque al árbitro, cuando preguntamos en esa comunidad que no tienen acceso a agua potable, que son servicios básicos. Entonces, esta política nacional de modernización de la gestión pública no solamente va a establecer lineamientos y acciones operativas para los sistemas administrativos, que es importante que se modernicen por dentro, sino también se está planteando una nueva forma de hacer política pública con ese enfoque territorial. Es importante que quienes toman las decisiones ejecutivas para poder implementar las normas y los mandatos que se imparten desde el Parlamento se haga con una estrategia y con un enfoque territorial, entendiendo la diversidad, entendiendo la heterogeneidad. No queremos más intervenciones públicas que frente a problemas públicos que pueden ser similares en el territorio, se haga el mínimo esfuerzo y solamente se plantee un modo de resolver el problema cuando no se puede resolver un problema público que es en Purús, como podría ser, por ejemplo, en Lambayeque. Las realidades, los entornos, los desarrollos económicos, inclusive en las regiones, son distintos. Por tanto, un Estado moderno tiene que adaptarse a esas necesidades y, sobre todo, entender esa heterogeneidad, y en países como los nuestros creo que es más que evidente. Entonces, hago esta presentación porque esta política que se viene gestando a nivel del Poder Ejecutivo va a marcar, digamos, una nueva forma de ver las cosas y está pasando, transitando de una gestión centrada, digamos, en la mirada de la gestión interna a una gestión que le está poniendo el ojo a los bienes, servicios y regulaciones. Y estas es las que debemos mejorar desde las intervenciones que se hagan en materia de modernización, porque la única forma de cómo nos valora la sociedad, de cómo logramos legitimidad, es en tanto los bienes, los servicios y las regulaciones que se dicta desde el Estado puedan responder a resolver problemas públicos y a satisfacer necesidades y expectativas de la ciudadanía. En ese marco, ¿qué es lo que se viene haciendo con este propósito y con esta norma que va a ser la que articula la intervención coherente del Estado, que es la política de modernización? Se viene trabajando en estos años, y lo he puesto ahí, política 6, porque está vinculado, digamos, con el discurso de la Premier. Entonces se viene trabajando, por ejemplo, ya en territorio. Hago énfasis, lo que se va a hacer, digamos, en la Agenda 2022 es tratar de llevar el Estado a las regiones, tratar de llevar el Estado a los niveles locales. Tratar, digamos, de crear, por ejemplo, más adelante lo voy a explicar, los pilotos de modernización para tener una intervención colegiada por parte de todos los sistemas administrativos para no llevar de manera separada, sino que alguien los articule y poder llegar en paquete a poder modernizar, en este caso, las regiones y los niveles locales, que son las instancias más importantes en la medida que son los que ejecutan la política pública.
Tenemos 6 nuevos centros MAC que se viene trabajando porque se tiene dentro de el trabajo que se viene realizando en PCM. La idea es tener un centro MAC que son plataformas de mejor atención al ciudadano, como las que tenemos en Lima, por ejemplo, que congrega a varias entidades en un solo punto de atención, lo que genera, digamos, beneficios frente a la ciudadanía, porque en un solo punto puede hacer más de un trámite, lo que significa también ahorro y tiempo. Lo que se viene trabajando entonces son implementar 6 nuevos centros MAC en Loreto, en Moquegua, en Huánuco, La Libertad, Ucayali y Junín. Se tiene previsto inaugurar ya un nuevo centro MAC a nivel descentralizado. En este caso va a ser en Moquegua y el otro va a ser en Loreto. Moquegua está para la primera quincena de noviembre y Loreto estaría para la primera semana de diciembre. También se vienen implementando 10 nuevos centros MAC Express. En este caso se está acercando el Estado a la ciudadanía y esto normalmente se viene estableciendo en provincias, en distritos. Se tienen Amazonas 2, en Lambayeque 2, en Cusco 2, en Apurímac 2, 2 en el Brain y en Ayacucho se tiene 2 y se tiene proyectado también seguir, digamos, con estas iniciativas que se vienen impulsando desde la presidencia del Consejo de Ministros. También se tiene las pasantías descentralizadas, es decir, hay que dar transferencia metodológica a través de los MAC en los gobiernos locales, que es una iniciativa que se viene pensando, pero quisiéramos utilizar esa capacidad instalada que se tiene en los gobiernos regionales para poder hacer este tipo de transferencias. También se vienen trabajando 4 nuevas rutas ciudadanas que lo que se quiere es tratar de identificar estas cadenas de trámites o estos eventos de vida que se denomina para poder mejorar la experiencia que tiene el ciudadano o el empresario frente al Estado cuando, para poder ejercer, por ejemplo, algún emprendimiento económico, tiene que relacionarse con el Estado para poder, digamos, formalizarse, o cuando por algún evento de vida tiene que ir al Estado también a formalizar, por ejemplo, por la muerte de un familiar. Ese simple hecho genera que la persona o los familiares tengan que interactuar con el Estado y hacer una serie de trámites para poder, digamos, lograr enterrar a su familiar, por poner el ejemplo. Entonces, se viene trabajando lo que estamos denominando de rutas ciudadanas, es decir, hacia dónde tiene que ir el ciudadano a tocar las puertas al Estado, y hay que identificar esas cadenas de trámites para que en un solo punto el Estado pueda tener respuestas colegiadas para poder mejorar la experiencia y la relación entre Estado y ciudadanía. Dentro de ello se tiene, por ejemplo, demanda de alimentos e incumplimiento, licencia terminal terrestre para el registro de sucesión intestada y registro de contrato extranjero, que son 4 nuevas rutas que se están sumando a las que ya se vienen trabajando. En materia de descentralización tenemos lo que conocemos como el libro de reclamaciones. Ya el 100% de gobiernos regionales y locales es lo que se espera alcanzar, 60 gobiernos locales que ya implementan, en este caso, el libro de reclamaciones, que es una herramienta que se ha puesto a disposición de todas las entidades públicas para que los ciudadanos que valoran el servicio del Estado puedan contar con esta herramienta para que puedan dejar allí su parecer, su valoración de cómo es que el Estado les está prestando sus bienes y servicios. Pero tiene un valor agregado esta nueva versión del libro de reclamaciones en la medida que no queremos que sea un saludo a la bandera, es decir, que uno deja su reclamo, pero nadie lo procesa, nadie hace una evaluación, sino que se está trabajando, digamos, una herramienta informática para que esa información que genera la ciudadanía frente al servicio que le presta el Estado, podamos estudiarla y a partir de esa información, más allá de adoptar acciones que tiene que ver con sanciones para malas prácticas de los servidores públicos, es a partir de esa información poder mejorar y hacer arreglos dentro de la organización con cara a mejorar, digamos, la prestación de los bienes y servicios. También se tiene app móvil para estos libros de reclamaciones, que es un nuevo medio para el registro de los reclamos que se pone a disposición para que la ciudadanía pueda, digamos, tener un medio de comunicación con el Estado eficaz para que se puedan atender sus reclamos y se mejoren la provisión de los servicios. Dentro del objetivo, generar regulaciones eficaces y trámites simples. Les comentaba que el Estado peruano viene trabajando de manera decidida este aspecto, se viene ejecutando un convenio de préstamo con el BID para poder implementar en el Estado peruano la mejora de calidad regulatoria. En otros países, como es el caso de México, por ejemplo, que tenemos una buena orientación y hemos recibido también asistencia técnica, estos procesos han tomado 20 años.
Pero consideramos que en el Estado peruano, dada su naturaleza de ser un Estado unitario y descentralizado, y las potestades que tienen los rectores de sistemas administrativos de que sus regulaciones se aplican en todo el territorio, a los 3 niveles de gobierno, inclusive a los 3 poderes del Estado, a los organismos constitucionalmente autónomos, consideramos que esta implementación se va a dar, digamos, de una manera más rápida, diríamos, como ha sucedido en otros países. En esa línea se vienen trabajando una serie de instrumentos. Ya se aprobó el reglamento, por ejemplo, para el análisis de impacto regulatorio. En esa línea se viene trabajando ya con varias entidades del Poder Ejecutivo para que se incorpore dentro del proceso de regulación aquellos criterios técnicos que nos permitan tener buenas regulaciones. Porque la regulación tiene tanto impacto en el funcionamiento del Estado en la medida si tenemos una regulación que no responde a un problema público o que no ha pasado por un proceso de estudio para poder verificar si es que esas causas que se identificaron son tales y que efectivamente cuando se establezcan intervenciones para atacar esas causas nos llevan a resolver el problema público. Muchas veces las regulaciones no se sustentan en evidencia. A veces los afanes políticos superan, digamos, la evidencia. Lo que se quiere es plantear que haya regulaciones que para que yo pueda crear más regulación en el Estado, aquellos que tienen potestad normativa, tiene que tomar como fuente la evidencia. Si no hay evidencia, no se debiera aprobar regulación. Y la regulación debiera ser la última ratio. Es decir, que se tiene que pensar en otros mecanismos, en otros instrumentos que puedan dar los mismos resultados. Hay que recurrir a la regulación cuando éste sea la mejor alternativa para poder resolver un problema público. Así se tiene, por ejemplo, ya 440 servidores de 55 entidades que implementan ya herramientas del análisis de impacto regulatorio. Se tiene también pensado el análisis de impacto regulatorio para gobiernos regionales y gobiernos locales. Se tiene que hacer la adecuación de instrumentos de calidad regulatoria para ver de qué manera se puede implementar también en los gobiernos regionales y locales. Se tiene pensado la implementación, por ejemplo, de procedimientos administrativos en gobiernos regionales y locales, una revisión legal y de procesos de estos procedimientos a nivel, digamos, regional y local. También se cuenta con un sistema único de trámites, que es una herramienta informática que se ha creado, en la cual permite que la tramitación de los procedimientos administrativos, lo que se conoce como los TUPA, se gestionen a través de esta herramienta informática. Pero además lo que se quiere es contar con este instrumento para poder tener la fotografía de todos los servicios y todos los procedimientos, que se generan a nivel de todo el Estado, para que a partir de eso podamos contar con cierta información que nos permita gatillar también reformas que nos lleven a mejorar la prestación de los servicios. Así se tiene el 100% de entidades del Poder Ejecutivo, es la meta, 100% de GORES, 100% de municipalidades provinciales que cuenten ya con el SUB. En materia de análisis de calidad regulatoria, se tiene 100 trámites priorizados, revisados y simplificados. En el 2019 se inició, por ejemplo, la implementación del análisis de calidad regulatoria y se hizo un análisis del stock normativo del Poder Ejecutivo y los resultados fueron más que favorables, porque se eliminaron una serie de requisitos de procedimientos administrativos que no cumplían con el parámetro de reserva legal que las entidades los iban incluyendo en sus textos únicos de procedimientos administrativos, pero que en realidad no había base legal. Esas reformas que se han hecho y que se siguen, digamos, haciendo como parte de la agenda, ha significado, por ejemplo, un ahorro de 286 millones para, digamos, las empresas y para los ciudadanos. También se viene trabajando en simplificación administrativa. En esta parte se está planteando un diagnóstico y una metodología de simplificación. La idea es que si nosotros queremos generar competitividad del país y tratar de atraer la inversión pública, las empresas naturalmente no van a invertir a un país si su formalización le va a representar, entre cumplir requisitos y sacar constancias, títulos habilitantes, 2 años. Irán seguramente a aquel país donde en 2 o 3 meses ya puedan contar con todas las autorizaciones para poder operar. Y justamente el trabajo que se viene trabajando en materia de simplificación administrativa tiene un efecto muy directo en la competitividad del país. Por eso es que el eje de simplificación administrativa siempre se viene trabajando y está en proceso de mejora y transformación constante, de modo tal que podamos contribuir o coadyuvar a la competitividad del Estado peruano, particularmente en aquella incidencia que tiene sobre todo aquellas entidades, digamos, que tienen potestad para implementar procedimientos administrativos.
En cuanto a la optimización de la estructura, organización y gestión interna, ¿qué es lo que se viene planteando? Se creó el año pasado la plataforma de gestión organizacional. ¿Qué es lo que se quiere? Muchas veces los sistemas administrativos llegamos de manera desarticulada a las entidades públicas. Cada sistema administrativo se siente en su silo, en su isla, digamos, y no tiene esa capacidad de articular los procesos para poder, digamos, llegar a las entidades públicas con menos regulaciones administrativas y con procesos que sean necesarios para una toma de decisión efectiva y eficaz. Esta plataforma de gestión organizacional tiene por objeto de que en una herramienta informática que se viene construyendo de acuerdo a las nuevas tecnologías, con casos de uso y con, digamos, estas experiencias de usuario, es que en esta plataforma se pueda contener, por ejemplo, a través de los instrumentos que dicta en este caso el sistema de modernización, como puede ser, por ejemplo, los reglamentos de organización y funciones o las leyes de organización y funciones, es que en esta plataforma sea un repositorio también y a la vez el medio para poder formular estos instrumentos como el ROF, las leyes de organización y funciones, de modo tal que sea un sistema inteligente que cuando se apruebe, cada vez que se quiera aprobar un reglamento de organización y funciones, este sistema lo pueda generar de manera automática o nos pueda alertar que hay, por ejemplo, duplicidad de funciones. Pero la idea es que se vayan sumando otros instrumentos, como es la gestión por procesos. Es importante que, conocida ya las competencias, las funciones, los roles de las diversas entidades públicas, podamos identificar cuáles son esos bienes y servicios o esas regulaciones que tienen que dictar las entidades como parte del cumplimiento de sus competencias. Entonces, esta plataforma también integrará de una manera, digamos, sistémica, cuáles son esos bienes y servicios que se vienen prestando como parte del cumplimiento de su misión. Se incorporarán también módulos de sistemas, digamos, de gestión de riesgos, se incorporará temas que tienen que ver con el sistema único, con el SUD, que tiene que ver con TUPA, se sumará a los módulos que tienen que ver con la mejora de calidad regulatoria. Luego, digamos, se tiene pensado que en esta plataforma se sumen también los módulos que tienen su propia lógica, que tiene que ver con Servir y también que tiene que ver con CEPLAN como parte de planeamiento. Y en esa lógica, este sería el instrumento o plataforma a nivel de plataforma electrónica, pero también se viene trabajando un instrumento que permita a las entidades articular todo esta cantidad de instrumentos que se vienen dando dentro de los sistemas administrativos de modo tal que se pueda advertir cuál es el valor que genera cada uno de los instrumentos que viene dictando cada uno de los sistemas administrativos. Como primer paso nos vamos a centrar en aquellos instrumentos que se dicta desde la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. También se viene ya implementando riesgos de la gestión, que es un aspecto fundamental. No podemos esperar que las entidades sigan tomando malas decisiones, sino que hay que enseñarlas bajo metodologías que se vienen construyendo para que aprendan a gestionar los riesgos. Es decir, que con, digamos, la implementación de herramientas complementarias tengamos entidades que empiezan a mirar de manera prospectiva y empiezan a entender cómo funciona su organización por dentro y empiezan a identificar puntos críticos para que de esa manera se puedan gestionar los riesgos y el Estado tenga respuestas efectivas a la ciudadanía. También tenemos otro aspecto que tiene que ver con la evaluación de la estructura del Estado. Esto ha sido un anuncio también como parte del discurso de la Premier, es que se está planteando identificar oportunidades de fusión o fortalecimiento de las entidades públicas. Aquí se han ido aprobando herramientas, se aprobó la metodología de evaluación de continuidad de organismos públicos ejecutores y de programas y proyectos especiales. Es fundamental que se vayan haciendo, digamos, análisis y evaluaciones periódicas sobre cómo viene funcionando, cuál es el desempeño de las entidades públicas, porque debemos tener en cuenta que no hay entidad pública que se cree en el Estado que no sea para resolver un problema público o para que pueda contribuir en su solución. Entonces hay que verificar si en efecto instancias que vienen funcionando siguen sustentando la necesidad de su existencia, es decir, si siguen sirviendo para los propósitos de implementación de políticas públicas y sobre todo para resolver problemas públicos en la sociedad. También hay que verificar, y se ha visto, por ejemplo, ya se tiene identificado un grupo de instancias que tienen mucha afinidad y complementariedad en lo que hacen. Y también se tiene algunas que ya aparentemente hubiera duplicidad de funciones.
Entonces, las acciones de reforma que corresponde adoptar, tal como establece, digamos, la ley marco de modernización que se dio en el Parlamento, es que se tienen que tomar decisiones de fusión de instancias para poder, digamos, sobre todo en contextos como el que nos encontramos, hay que ver también el dimensionamiento del Estado y hay que pasar por plantear procesos de fusión si es que se identifican que hay entidades que realizan funciones o competencias que son complementarias, que al fusionarlas podríamos solamente utilizar un solo aparato administrativo y eso significaría ahorro de dinero, lo cual puede ser destinado a intervenciones públicas para los niveles regionales y locales y sobre todo para intervenciones que tienen que ver con el cierre de brechas. También se viene haciendo la fiscalización de los reglamentos de organización y funciones y de los gobiernos locales como parte de la fiscalización posterior para ver si es que las entidades al interior del país, cuando definen su estructura orgánica, responda a ciertos criterios técnicos. Es decir, tenemos que cuidar el crecimiento de la estructura del Estado porque cada unidad de organización que se crea en el Estado le cuesta dinero al Estado. Entonces, los criterios que están en los lineamientos que se emite como parte del sistema de modernización nos permiten gestionar ese riesgo. Es decir, un control, digamos, de la burocracia, de que se apliquen estos criterios y estas reglas de modo tal que solamente se creen unidades de organización en tanto sea indispensable. Entonces, la regla es que tratemos de tener un Estado que sea acorde a lo que necesita el Estado, pero bajo ciertos criterios que nos lleven a lograr siempre eficiencia, digamos, en el uso de los recursos públicos. Y otro aspecto importante, y que seguramente podemos trabajar con la Comisión de manera articulada, son los pilotos de modernización que también se han anunciado como parte del discurso de la Premier. Es importante que articulemos y un rol que tiene la presidencia del Consejo de Ministros como coordinador de las políticas sectoriales y multisectoriales y sobre todo como la función que tiene de dirigir el proceso de modernización y de articular el funcionamiento de los sistemas administrativos a través de la Secretaría de Gestión Pública, se va a liderar pilotos de modernización en lo cual se va a convocar a instancias que están muy vinculadas con el funcionamiento de la gestión interna, como es el caso de los sistemas que están a cargo del MEF, con Servir y con PCM. ¿Para qué? Para poder llegar a los territorios de manera articulada, es decir, identificar aquellas cadenas de valor que, digamos, podamos hacer uso de instrumentos y herramientas en pilotos de modernización que estamos llamando para poder ayudar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que necesitan y que carecen muchas veces de estas asistencias técnicas focalizadas para poder ayudarlos a concretar una buena organización de modo tal que estén en capacidad de poder, digamos, gestionar los recursos públicos y puedan, digamos, hacerse cargo de la implementación de las políticas públicas. Y otro componente es la gestión del conocimiento. Les decía al inicio de la presentación que el Estado a través de sus entidades públicas todos los días genera conocimiento. Lo que ocurre es que cada cambio de gestión implica un borrón y cuenta nueva. Entonces hay que crear instrumentos, mecanismos, plataformas electrónicas que permita que la información, el conocimiento que se va generando vaya, digamos, quedando porque tenemos que contribuir con la gestión del conocimiento a la institucionalidad. Las personas pasamos, lo que quedan son las instituciones y siempre hay que responder de manera institucional para poder tener continuidad no solamente de la política pública, sino también continuidad en la forma como las entidades públicas vienen pensando el cumplimiento de sus roles y de sus funciones. Para ello, la gestión del conocimiento es un valor fundamental que nos va a permitir, digamos, recopilar toda esa información que se genera desde el Estado para poder ahorrar dinero. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense el Ministerio de Agricultura contrata una consultoría para hacer un diagnóstico que es necesario para generar evidencia para tomar alguna decisión o aprobar alguna norma. Pero de repente la Autoridad Nacional del Agua, para poder también dictar algún instrumento de evidencia, puede tomar en cuenta ese mismo diagnóstico. O el Ministerio del Ambiente también podría tomar en cuenta ese mismo diagnóstico. Pero como no se tiene conocimiento de que existe ese diagnóstico, que ese conocimiento ya se generó en alguna institución del Estado, tenemos que volver a contratar un diagnóstico similar. Entonces es necesario y urgente y está dentro de las prioridades y de la Agenda 2022 sacar lineamientos de gestión del conocimiento para estandarizar la forma como van a incorporar las entidades públicas en sus instituciones la gestión del conocimiento, pero también va a ir amarrada de una plataforma electrónica que se va a acoplar a la plataforma de gestión organizacional
que va a ser un repositorio, digamos, inteligente, que permita que las entidades públicas puedan ingresar a este repositorio y puedan encontrar todos los estudios, diagnósticos, consultorías que hace, en este caso, el Poder Ejecutivo y todas las entidades en general, para que esa información pueda reutilizarse, pero también para que cuando uno llega a una institución como nuevo jefe, pueda conocer lo que se ha hecho para dar continuidad. A veces la continuidad no se genera no solamente porque no se quiere hacer, sino que a veces no se conoce lo que hizo la otra gestión, porque a veces las personas creen que la información nos pertenece y por tanto dejan una institución y se llevan toda la información. Entonces ahí viene un rol de los sistemas administrativos de gestionar ese riesgo y poder gestionar toda esa información que genere, digamos, con su implementación, ahorros al país. En cuanto a promover principios de gobierno abierto e innovación, que es otro de los aspectos que son parte de la Agenda 2022, se tiene el cuarto plan de acción de gobierno abierto, ya se tiene el 100% de compromisos cumplidos. No obstante la pandemia, hemos visto que al haberse creado un foro multiactor que congrega al Estado, con sus instituciones, en este caso el Poder Ejecutivo, a las instancias que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con integridad pública, que tienen que ver con gobierno electrónico, pero también se han sumado la sociedad civil, también se ha sumado, en este caso, el sector privado, también lo conforma, en este caso, forman parte los gobiernos regionales, la Asamblea General de Gobiernos Regionales, también los alcaldes organizados y también la misma sociedad civil organizada en el nivel regional y local también conforma este foro multiactor. Eso ha permitido que se haga un seguimiento en las sesiones que hemos tenido para ver cómo se vienen implementando estos planes de acción de gobierno abierto. ¿Qué son estos planes de acción de gobierno abierto? Este cuarto plan de acción se trabajó de abajo hacia arriba, es decir, fuimos a regiones para poder preguntar y ver qué es lo que necesitan, digamos, que haya mayor transparencia en la acción o en la actuación del Estado. ¿Qué cosas debiera, digamos, incorporarse dentro de un plan para hacerle seguimiento, digamos, y ver que se cumpla en 2 años? Así nació el cuarto plan de acción de gobierno abierto con principios que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con temas de agua, de contratación pública. Y todos estos principios, por ejemplo, en región nació la necesidad de que el cuaderno de obras, muchos sabemos que las obras públicas cuando se ejecutan hay un cuaderno de obra, ¿no? Pero a veces ese cuaderno de obra era manual, todo el mundo podría cambiarlo y hacer lo que quiera. Lo que se planteó en región, nos dijeron, ¿y por qué ese cuaderno de obra no es digital? Para poder, digamos, gestionar riesgos y arbitrariedades. Entonces, eso ya se concretó, el responsable era MEF a través del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ya se ha implementado ese cuaderno de obra digital. Entonces, entre estos hay varios objetivos y compromisos que se van sumando, pero a través de este foro multiactor, que es multiactor, como bien lo dice su nombre, que congrega los 3 niveles de gobierno, al Estado, digamos, la sociedad civil y el sector privado ha permitido tener resultados importantes. Se va a trabajar el quinto plan de acción de gobierno abierto. Que le interrumpa, señor expositor. Quedamos en un determinado tiempo porque tenemos una exposición que viene a continuación. ¿Cuánto tiempo más vamos a requerir? Yo creo que 5 minutos cerramos. Sí, por favor, porque se dijo un tiempo determinado. Muchas gracias. Sí, gracias por su intervención, Presidenta. Lo que sí planteamos, aprovechamos que estamos en esta comisión, señora Presidenta, para que este quinto plan de acción de gobierno abierto que toca construir, podamos incorporar también ya objetivos, digamos, de acción de gobierno abierto que involucre también a los 3 poderes del Estado. Por los tiempos no se logró concretar para el cuarto plan de acción de gobierno abierto, pero podría ser una buena señal como parte de, digamos, los aspectos que tiene que ver con integridad pública, con transparencia y lo demás, que en este quinto plan de acción de gobierno abierto podamos incorporar también objetivos que tengan que ver con, en este caso, el Congreso de la República y el Poder Judicial. Vamos a convocarlo seguramente para ver si es que podemos dar, digamos, ya ese paso como viene ocurriendo también en otros países, digamos, de la región. Ya les comenté el foro multiactor, se viene trabajando prototipos de innovación, en este caso hemos focalizado aspectos que tienen que ver con soluciones para los niveles de gobierno, se viene trabajando fortalecimiento de capacidades y se viene llevando a cabo un concurso de innovación que lo que se busca es generar incentivos para promover soluciones, digamos, más efectivas frente a problemas públicos que se van dando, digamos, en la realidad. Y como parte, ya para finalizar, la agenda de modernización, ¿qué es lo que se tiene? Les había comentado, está en curso la aprobación de la actualización de la política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública con enfoque territorial. En cuanto a orientación al ciudadano con eficiencia, lo que se plantea es 100% de GORES con MAC Express y libro de reclamaciones y 6 nuevos centros MAC. Eso parte como parte del cumplimiento de la política 6 que ha sido parte del discurso de la Premier. Generar regulaciones eficaces y trámites simples. ¿Qué es lo que se plantea en la agenda? Tener 455 servidores que implementan el análisis de impacto regulatorio. Tener al 100% del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades provinciales que cuenten con el Sistema Único de Trámites, que es la plataforma a través del cual se gestiona los textos únicos de procedimientos administrativos y también incorpora a los procedimientos estandarizados. Para optimizar la estructura, organización y gestión interna de las entidades, se tiene previsto los pilotos de modernización que he expuesto, que va alineado también con, digamos, las prioridades de gobierno. Se tiene también previsto la plataforma de gestión organizacional como la herramienta informática que permita, digamos, gestionar la información, que interopere información y se pueda compartir información entre los diversos actores que están vinculados, digamos, con el proceso de modernización. Para poder promover los principios de gobierno abierto e innovación pública, se tiene en cartera la elaboración del 5º plan de acción de gobierno abierto, que invitamos, digamos, el compromiso para que podamos incorporar, en este caso, compromisos de los 3 poderes del Estado, que podría ser muy auspicioso con cara a nuestra vinculación, en este caso, a la OSD. Y 4 soluciones innovadoras que se vienen trabajando como parte prioritaria con el interior del país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor, por su exposición. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la segunda exposición, a la señora Yaneiri Boyer Cabrera, presidenta ejecutiva de Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Opinión en relación al proyecto de ley 0149-2021, presentado por la Contraloría General de la República y que propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre designación y remoción de personal de confianza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora congresista, señora presidenta de la Comisión de Descentralización. Y muy buenas tardes, señores congresistas presentes en la mesa. Buenas tardes. Si tiene uso de la palabra, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Si me permite, voy a compartir una presentación. Bien, procedo por su intermedio, señora presidenta. Lo primero que quiero comentarles es, muy brevemente, porque yo sé que los tiempos son acotados, digamos, el propósito de la Autoridad Nacional del Servicio Civil como ente rector del Servicio Civil peruano, ¿no? Del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Lo primero que quiero compartirles es que desde el 11 de enero de 2021 que asumimos esta gestión, nos centramos en tener un norte, como ente rector. Y ese norte está compuesto por 4 ejes totalmente relacionados entre sí y que tienen como eje central y como un denominador a la reforma del servicio civil. Seguir apostando por la implementación de la reforma como el mejor mecanismo, como el mejor régimen de vinculación, el mejor régimen de empleo público que existe en el país hasta el momento. En segundo lugar, como un segundo eje, el fortalecimiento del segmento directivo que está íntimamente vinculado a la reforma. En tercer lugar, el tercer eje, la tutela del mérito a través del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y de acceso al sector público. Y en cuarto lugar, la defensa del servidor civil a través de la promoción del trabajo remoto, convirtiendo progresivamente el trabajo remoto en una modalidad de trabajo en el Estado, ¿no? Con evidencia recogida durante la pandemia. Entonces, este es el norte de Servir. Este es el norte que quiero compartirles brevemente para que ustedes también lo tengan mapeado. Ahora, yendo al punto que el día de hoy nos convoca, tengo como propuesta de esta presentación, ¿no? Estos 3 puntos.
donde vamos a abordar la problemática y como paso previo un poco los objetivos de un servicio civil, ¿no? El corazón de un servicio civil. En segundo lugar, poder ver los conceptos de funcionarios y directivos públicos. Y en tercer lugar, un poco hablar sobre la propuesta. Bien, yendo al grano. Creo que es importantísimo poder tener claridad en cuál es el punto de partida del corazón, digamos, cuál es el corazón de un servicio civil, teniendo en cuenta también el plano jurídico, el plano constitucional, ¿no? De lo que nos habla el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Nos habla de función pública y nos lleva al derecho de acceso a los cargos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal en el marco del derecho de acceso a los cargos públicos? Que las autoridades rectoras de los sistemas de servicio civil, de los regímenes de servicio civil, y que los estados puedan garantizar idoneidad y mérito. Es decir, ¿qué entendemos por idoneidad? Entendemos por idoneidad que las personas que ocupen un puesto de servidor público reúnan los requisitos técnicos y habilidades que la entidad pública necesita en dicha posición para poder cumplir con sus fines públicos. Por ejemplo, si a una persona que hace planificación en materia de políticas de transporte, ¿no? que hace planificación o políticas de transporte, definitivamente puede ser un economista que no necesita, si va a ser un nivel intermedio de la carrera, o como hablaba la congresista Barbarán sobre el acceso de jóvenes y va a acceder al primer nivel de la carrera, ¿no? Probablemente yo no necesito una persona que tenga título de economista y años de experiencia como economista. Quizá lo que necesite es una persona egresada, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de un primer nivel de carrera, de una persona que probablemente va a levantar información, va a producir información para poder hacer estudios. Entonces estamos hablando de idoneidad. ¿Qué es lo que qué requisitos necesita una persona en una posición para poder ayudar al Estado a cumplir con sus fines, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a hablar de títulos superiores, o de posgrados, porque no sé, pues para ser un buen director de un hospital, digamos, un doctor en medicina, puede ser un médico, pero un doctor en medicina no necesariamente va a ser un buen director de hospital. Probablemente sí lo sea una persona que tiene estudios en gestión hospitalaria, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de idoneidad. En cambio, cuando estamos hablando de mérito, estamos hablando de igualdad de oportunidades en el acceso. Estamos hablando esencialmente, bueno, de concursos públicos o de mecanismos que puedan asegurar, digamos, el acceso y permanencia de los servidores de forma meritocrática. Es decir, no solamente los concursos públicos, aunque esa sea la parte más emblemática del principio del mérito, sino que también estamos hablando de regímenes de empleo público que reconozcan, ¿no?, cómo se va a desarrollar sus capacidades, cómo se les va a capacitar, cómo se les va a evaluar, cómo es que van a ir progresando de acuerdo a sus propios méritos. Entonces, pero claro, ese es el plano ideal y ese es el plano que debería aspirarse para el grueso de los servidores públicos en el Estado. Sin embargo, también nuestro ordenamiento jurídico, y no es el único, en el derecho comparado encontramos varias experiencias donde se reconoce también las designaciones directas o las designaciones de confianza, pero cuando hablamos de la confianza, o las designaciones directas sin concurso, estamos hablando de un supuesto excepcional, marginal, ¿no? Marginal y excepcional a la regla, que es el mérito del concurso, ¿no? Pero en esos casos de designación directa, al menos lo que corresponde es poder garantizar la idoneidad. Es decir, que la persona que va a ocupar un cargo público reúna los requisitos que se necesitan de ella para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Entonces, bajo ese paraguas, vamos a entrar un poco a la problemática, ¿no?, de lo que ha pasado con los funcionarios públicos de libre designación y remoción. Digamos que al no haber requisitos mínimos o las normas no haber contemplado, normas con rango de ley, no haber contemplado requisitos mínimos que garanticen esta idoneidad, entonces, digamos, todo el problema de poder contar con personal que no sería idóneo para el puesto, ¿no?
Y en el caso de los directivos públicos, algo similar, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta frente a esta problemática de designaciones por confianza de personas que no estarían contando con esos requisitos, ¿qué hacer? Entonces, en ese sentido, tenemos la propuesta de la Contraloría. Pero antes de poder entrar a conversar sobre la propuesta de Contraloría, sí me gustaría compartir con ustedes 3 definiciones centrales, transversales a todo el servicio civil. Es decir, los grupos, ¿no? Los grupos dentro del servicio civil, ¿no? Porque a veces hablamos, es más, nosotros en las conversaciones cotidianas hablamos de servidores de carrera, hablamos de funcionarios y lo usamos de forma indistinta, pero sí es importante, digamos, llamar un poco a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios? Cuando estamos hablando de los funcionarios, estamos hablando, por ejemplo, de los congresistas, de los ministros, de un presidente de consejo directivo, como por ejemplo los CITEL, de un gobernador regional, de un alcalde. Es decir, estamos hablando de representantes políticos, ¿no? De representantes políticos que acceden al Estado, ya sea por designación o a través de elección popular, ¿no? A los cargos públicos representativos. Entonces, estos representantes políticos van a desarrollar funciones de preeminencia política y o de gobierno en la organización del Estado. Entonces, allí podemos encontrar, pues, funcionarios que acceden por distintas modalidades, ya sea por designación directa o por elección popular, ¿no? Y algunos funcionarios también que encontramos que tienen requisitos específicos de acceso, pero sobre todo para irse del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, ellos son elegidos, hay un mecanismo para su selección, para su elección, y hay un mecanismo además para que se vayan, y las causales específicas para que se vayan, ¿no? Estamos ahí hablando de funcionarios que tienen reglas claras y concretas de designación y de remoción, que no son de libre designación y remoción, como sí podría ser, por ejemplo, un ministro, o que tampoco que acceden de forma distinta a un congresista que accede, pues, por elección popular directa y universal, ¿no? Esos son los funcionarios, cargos públicos, cargos públicos representativos, directivos de dirección política. Cuando estamos hablando de los directivos, estamos hablando de aquellos que desarrollan funciones, esta suerte de articulación entre quien dirige la política en una entidad, quien da la línea política en una entidad pública, y el resto de servidores públicos, ¿no? Esa suerte de bisagra, de articulador, de quien convierte las direcciones políticas en realidades, ¿no? En acciones claras, concretas, que van a ser desarrolladas por los equipos. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de un directivo. Por ejemplo, el director general de planificación, los directores regionales un director regional de educación, por ejemplo, en Ayacucho o en Puno, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando del llamado segmento directivo, ¿no? Y cuando hablamos de confianza, y esto es muy importante, por favor, que lo tengamos en consideración, estamos hablando de personas, ¿no? Que van a acceder por designación directa, es decir, sin concurso al Estado, ¿no? Que su permanencia va a estar determinada y supeditada a la permanencia del funcionario que lo designó, por ejemplo, pues el chofer del ministro de Defensa, ¿no? O el chofer del presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, ¿no? Entonces, estamos hablando de posiciones, ¿no? de puestos, puestos en el Estado, que incluso en la experiencia comparada, porque no es algo que solamente se dé en Perú, sino a nivel internacional también, ¿no? En mayor o menor medida, pero que son, digamos, valga la redundancia, son de la entera confianza del funcionario que los designó. Porque, digamos, se buscaría como razón de ser que ellos, los servidores de confianza, van a coadyuvar a la gestión, van a ayudar a promover, a apuntalar, a darle eficiencia a la gestión del funcionario, del político dentro de una entidad pública, ¿no? Entonces, y precisamente por eso es que hay una suerte de flexibilidad para su designación, en el sentido que puede ocupar cualquier tipo de puesto, podría ser un chofer, como les decía hace un momento, o podríamos también hablar de profesionales de una unidad de análisis económico de un sistema administrativo, no sé, pues una
un economista, un abogado en un nivel medio dentro de una entidad, ¿no? En la medida que el funcionario considera que esa posición es estratégica y necesariamente tiene que encomendarla a alguien de su entera confianza, ¿no? Entonces, como ven, el segmento confianza no es propiamente un grupo. Los confianza podrían encontrarse básicamente por necesidades de gestión en cualquier grupo. Podría ser un directivo, podría ser un servidor de niveles intermedios en la entidad, podría ser un servidor de actividades complementarias como es un chofer, ¿no? O una secretaria, ¿no? Entonces, la confianza no se circunscribe, no se restringe a los directivos, ¿de acuerdo? Porque es un personal estratégico. Pero como ustedes bien imaginarán o bien sabrán, digamos, la confianza no es la regla, sino que es la excepción. Y precisamente por eso es que se encuentra muy acotada. Es decir, solamente de acuerdo al mandato de la Ley Marco del Empleo Público, la confianza solamente puede ser del 5% en una entidad. Entonces, bajo estos conceptos y esta introducción, quiero entrar a la propuesta de Contraloría, ¿ya? Entonces, creemos, para empezar, que la propuesta de Contraloría es positiva en el sentido que hay una preocupación genuina por parte de esta organización del Estado, ¿no? de este organismo público, de poder contribuir al debate sobre esta problemática relacionada a los puestos, digamos, a los cargos directivos, a los cargos de mayor responsabilidad en la administración pública, ¿no? Entonces, sin embargo, sí tiene algunos problemas que es importante que podamos compartir y explicar, sobre todo aquí, ¿no? La primera oportunidad de mejora tiene directa relación con que esta propuesta estaría afectando al mérito. ¿Por qué? ¿Por qué afecta al mérito? Afecta porque, si se fijan en el cuadrito que tienen a la derecha, en la norma vigente, es decir, en la Ley Marco del Empleo Público, se establece que los empleados de confianza son excepcionales, y excepcionales al 5%, es decir, de la planta de una entidad pública se puede designar hasta el 5% de confianza. Es decir, si en una entidad pública tenemos 100 personas, imaginaos una muni chiquita, ¿no? Entonces estamos hablando de un 5%, ¿no? De un 5% que serán pues 10 personas de confianza, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, en el caso de los directivos de libre designación de confianza, o sea, para entenderlo mejor, ¿ya? Voy a ponerlo numéricamente. En una entidad pública, lo máximo que se puede nombrar de confianza son 50 personas, es decir, hasta el 5% de la planta y como un mínimo de un máximo de 50 personas. De esas 50 personas, solamente el 20% podrían ser directivos de libre designación y remoción, es decir, de esos 50, como mucho, 20 podrían ser directivos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, 2 podrían ser directivos. Entonces, fíjense que hay un número acotado ya en la Ley Marco del Empleo Público. ¿Por qué? Porque lo que se busca es poder salvaguardar la meritocracia, es decir, poder hacer que estos directivos accedan por concurso público, que el grueso de los directivos públicos en una entidad entren por concurso público. Entonces, y sin embargo, encontramos en los artículos 3 y 4 de la propuesta de Contraloría que, digamos, en la práctica señala que todos aquellos que tengan una posición jefatural o directiva son de confianza, ¿no? Entonces, esta propuesta estaría afectando el mérito en ese extremo, ¿no? Y además afecta la sostenibilidad de políticas públicas porque, imagínense, si todos los directivos en una entidad pública fueran de confianza, todos podrían ser susceptibles de ser cambiados con el cambio de gestión, ¿no? Porque en eso reside la confianza. O sea, yo fui designada con el funcionario que llegó, con el ministro que llegó, se va el ministro, yo también me voy, ¿no? Entonces, si todos los directivos fuesen de confianza, imagínense qué tipo de continuidad podríamos darle a las políticas públicas. Ahora, en segundo lugar, la propuesta afecta la política de descentralización. ¿Por qué? Porque lo que está estableciendo son requisitos común denominadores para todos los cargos, o sea, incluso para las gerencias generales, las gerencias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
¿no? Pero sin embargo, o sea, digamos, el problema de establecer requisitos comunes denominadores para todos es que una propuesta uniforme es de difícil aplicación en un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Entonces, y fíjense que como ustedes bien saben, en nivel municipal de gobierno la diversidad se incrementa. Hemos hecho un levantamiento de información y hemos llegado a la conclusión que, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a los requisitos que se estarían estableciendo en ese proyecto, los requisitos mínimos exigidos en la propuesta, por ejemplo, en las municipalidades provinciales de Pomabamba, en Ancash, La Mar, San Miguel, Tambo, Paucar, Sarazal, en Ayacucho, Mo, en Puno, Sechura, en Piura, Bellavista, Rioja, San Martín, Acobamba, Huancavelica, no cumplirían con esos requisitos mínimos exigidos en la propuesta. Entonces, quiero que se entienda un poquito lo que intento decir, ¿ya? Si bien es cierto, es importante que contemos con directivos, con personal directivo, funcionarios muy competentes, también es cierto que tenemos muchas diferencias en cuanto a la masa crítica, es decir, a las personas que podrían acceder a estos puestos en función a los niveles de gobierno y en función también a qué tan cercanos están de las capitales, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades más rurales van a tener mayores dificultades para poder encontrar personal con requisitos tan elevados, ¿no? Entonces, en tercer lugar, la propuesta afecta a la gestión de las entidades públicas, porque la propuesta convertiría el segmento directivo en el grupo de confianza, ¿no? Entonces, en la práctica va a impedirle al funcionario, por ejemplo a ustedes, que son los congresistas, la posibilidad de poder designar confianza en otras posiciones. Porque lo que hace el proyecto, no sé si se ha sido muy consciente de ello, es poder equiparar confianza a niveles directivos, posiciones directivas o jefaturales, ¿no? Cuando la confianza podría estar ubicada en cualquier segmento, en grupos también de choferes, ¿no?, grupos de apoyo, ¿no?, de asesoramiento, y no necesariamente los directivos, ¿no? Los asesores, por ejemplo. Además, en la experiencia en comparada encontramos que el nivel de los asesores son los que más son susceptibles a la confianza, ¿no? En cuarto lugar, se genera confusión por la terminología, ¿ya? Es decir, se emplean hasta 3 variables para poder delimitar el grupo de cargos alcanzados por el proyecto de ley. O sea, se habla pues de unidades ejecutoras, se habla de distintas formas de organización, cuando ya incluso el sistema administrativo de gestión de recursos humanos ya tiene adoptado una terminología para poder referirse a este tipo de cargos, ¿no? Entonces, y creo que otra oportunidad de mejora va por la claridad en el grupo objetivo. Es decir, se requiere regular requisitos tanto para funcionarios y directivos, pero se termina incluyendo otros cargos que, al no poder ser delimitados como empleos de confianza, no reciben un contenido específico, ¿no? Por ejemplo, se habla de asesores por aquí, secretarios por acá, pero sin embargo no se especifica claramente para qué se les designa, ¿no? Si se les va a definir requisitos expresamente o no. Entonces ahí tampoco hay mucha claridad. Entonces, en Servir hemos levantado información un poco en el nivel comparado, en experiencia de Chile, Colombia, Costa Rica, además porque son países OCDE, ¿no?, que se encuentran dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organización a la que el Estado peruano aspira a acceder. Y dentro de esas experiencias encontramos que, digamos, fíjense, a nivel de Chile, que digamos es una de las experiencias más emblemáticas, que no consignan requisitos a niveles de ministros, de viceministros, secretarios generales, gerentes regionales, gerentes municipales, sí a nivel ya los directivos públicos, es decir, los cargos más técnicos, ¿no?, como son los gerentes generales, los directores de programas y proyectos, ¿no?, director segundo y tercer nivel organizacional, ¿no? En Colombia sí encontramos un tratamiento más dispar, sí les da contenidos a viceministros, secretario general. Entenderíamos, fíjense, porque es la única experiencia en la que hemos encontrado ya un tratamiento de requisitos, ¿no? En ninguna experiencia hemos encontrado requisitos a nivel de ministro, porque también entenderíamos que constitucionalmente es un cargo más esencialmente de dirección política, ¿no? Dirección política, y digamos, y ya a un nivel técnico sí sería requerido de viceministro hacia abajo, ¿no? Porque digamos, ya desde los viceministros podríamos encontrarnos con funcionarios que digamos más operativos, ¿no? Los brazos más operativos de la dirección política adoptada por el titular de los sectores, en este caso de los ministros, ¿no?
Por eso es que en Colombia encontramos algún nivel de regulación, ¿no? Al igual que para el caso de los secretarios generales, ¿no? Que allí encontramos un nivel de preocupación importante en la experiencia peruana, porque los secretarios generales en los ministerios, al menos, dirigen los 11 sistemas administrativos. Ellos se encargan de ver si se están cumpliendo los informes, las recomendaciones de Contraloría, dirigen el sistema de abastecimiento, de planeamiento, de presupuesto, de recursos humanos. O sea, todos se encuentran debajo de la dirección directa, indirecta, más bien de la Secretaría General, ¿no? Entonces, por eso es que ahí sí encontramos, incluso ya en el nivel comparado, espacios de requisitos, una identificación de requisitos más acotados, ¿no? Pero fíjense, conforme más bajamos, o sea, conforme más nos acercamos a la capa directiva, es donde más requisitos encontramos, básicamente por lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Su proximidad a los aspectos técnicos. Ahora, en el caso de la propuesta de servir, si bien es cierto hemos alcanzado en el informe un articulado, también es cierto que nosotros no recomendamos que este articulado se encuentre en un nivel, un rango de ley, al menos no la totalidad de este articulado, porque por lo que ya les hemos mencionado, ¿no? Encontramos una gran diversidad, perdón, voy a retroceder una más, encontramos una gran diversidad, sobre todo a nivel municipal, que digamos, y además que es cambiante, es evolutiva, que necesita ser monitoreada constantemente, porque si no lo que podríamos hacer es petrificar, poner en piedra requisitos que luego no van a poder ser cumplibles, sobre todo en las municipalidades distritales, ¿no? Que son 1.800, unas 1.800 aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora, fíjense que para poder alcanzar la propuesta que les hemos alcanzado, que sí, seguimos una metodología donde evidenciamos un poco, revisamos un poco sus manuales de clasificados de cargos para poder identificar qué es cuáles son los requisitos que reúnen allí, ¿no? Entonces sí es precisamente por eso que tenemos como consideraciones importantes dentro de los requisitos mínimos, ¿no? Digamos, la formación académica sí, pero fíjense, o sea, que es parte de las propuestas de Contraloría, ¿no? La formación académica universitaria, título universitario, pero claro, para poder definirla, sí tenemos que tener claridad de que sea una formación pertinente de acuerdo a la función y también en el mercado laboral, ¿no? Porque, digamos, la media por ejemplo, entre la población entre 21 y 35 años, de acuerdo a las estadísticas de SUNEDU, a la información que muestra SUNEDU, solamente un 12% cuentan con formación profesional completa, ¿no? Formación académica universitaria completa, ¿no? Entonces, sí, por eso podría ser un poco peligroso poder generalizarlo, digamos, de directivos o en los gerentes generales, regionales, esencialmente, ¿no? Ahora, también se propone en la propuesta de Contraloría poder contar con experiencia general, ¿no? Toda experiencia profesional, y nosotros consideramos que a nivel, digamos, tendría que incorporarse dentro de las exigencias en la experiencia específica, ¿no? Es decir, experiencia asociada al puesto, en la función o materia o en el sector público, ¿no? Pero insistimos que estas condiciones, estos requisitos tendrían que estar más bien asociados a normas de inferior jerarquía, a normas que puedan ser emitidas por el propio ente rector por autorización expresa del Congreso de la República. Nosotros tenemos rectoría para poder hacerlo, podríamos hacerlo, pero para que no quede ningún tipo de duda, sí podría ser interesante poder reforzar esta competencia para poder desarrollar estos requisitos a través de directivas emitidas por el propio ente rector. Ahora, lo otro que proponemos, o que nos comprometemos a poder desarrollar con ustedes, es la emisión de una suerte de un compendio normativo relacionado a las incompatibilidades. Porque si bien es cierto, estamos analizando el proyecto de ley de Contraloría, también hemos incluido entre el análisis el proyecto de ley de Defensoría, y se reúnen una serie de incompatibilidades que ya estarían reguladas, el grueso de ellos, en distintas normas, ¿no? Entonces, sí sería recomendable poder tener en consideración evitar la sobreregulación, ¿no? Entonces,
probablemente podría ser mucho más útil que tener este compromiso de poder hacer un compendio donde podamos incluir con claridad cuáles son las incompatibilidades que tienen cada uno de los funcionarios directivos para el ejercicio de las funciones públicas. Ahora, dentro de esta propuesta que nosotros les hemos alcanzado, pero que consideramos que tendría que estar en una norma de inferior jerarquía, reitero, en una norma emitida por el ente rector, sí hemos hecho un análisis bajo la metodología que les mencioné hace un momento de cuáles son los requisitos que tendría que tener un viceministro, secretario general, gerente general regional, gerente general municipal provincial, pero digamos, fíjense que este es un análisis que se ha hecho del estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se viene regulando? Entonces, ¿y cómo es que tenemos un grueso de municipalidades distritales dentro de esta metodología que les he explicado hace un momento? Hemos encontrado el grueso de municipalidades, el grueso de ellas distritales, ¿no?, que carecen de estos requisitos, porque básicamente de una prueba rápida que hemos hecho es no contarían con masa crítica para poder cubrir esos espacios, ¿no? No encontrarían personas que pudieran reunir requisitos mínimos para cubrir esos espacios, ¿no? Y entonces esa sería la propuesta que nosotros estaríamos planteando para un nivel infralegal, y planteando además cuáles serían las oportunidades de mejora que encontramos en la propuesta de Contraloría. Y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Les agradezco muchísimo por su atención. Quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias por su exposición. Realmente yo quisiera a darle uso de la palabra a los congresistas que tuvieran algún tipo de inquietud, por favor. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. O sea, la propuesta de servir de la Contraloría y la no son iguales, totalmente distintas. Entonces, me gustaría una posición de los... A ver, si hemos visto la exposición de servir, que es totalmente opuesta, vamos a decir, a la posición que tiene la Contraloría General de la República. Obviamente, cada una es válida en su forma de interpretación. Si algún congresista respecto a este tema sobre la contratación de funcionarios en cargos de confianza tuviera alguna pregunta. Vamos a pasarles de todas maneras a todos la presentación de esta exposición. Y señora presidenta, la comprometemos en caso haya alguna opinión o consulta, poder contar con su opinión, ya que este proyecto de ley que se está viendo es bastante importante en estos momentos, más que necesitamos tener pues funcionarios y personal idóneo en los cargos, y creo que acá tenemos que trabajar todos juntos. Le agradezco muchísimo la intervención y contamos desde ya para cualquier consulta que necesitemos, por favor. Encantada, señora presidenta, y solamente precisar que realmente saludamos la posición de la propuesta de la Contraloría, porque sí creemos que es una iniciativa importante, solamente que sí, mirando la data con la que contamos y la que hemos venido recogiendo en este tiempo, sí hay algunas cosas que necesitamos discutir un poquito más para que por el afán de poder resolver una problemática de preocupación nacional y de preocupación del Congreso en particular, entonces no vayamos a terminar perjudicando a otros actores, ¿no?, como el caso de las municipalidades. Precisamente por eso es que es el término de nuestra propuesta, y poder afinar en todo caso los términos del planteamiento de la comisión,
para poder ayudarles a tener una propuesta para el país en algo que es de mucha preocupación, ¿no? Nuestra total colaboración en ese sentido, señora presidenta. Sí, de acuerdo, sí, tiene, bueno, en el sentido de que un gobierno municipal no tiene el mismo grado que un gobierno nacional. Habría que estudiar la mejor forma, la más idónea, para ver cómo se logran estos cargos de confianza, pero que tengan la idoneidad para ello. Lo que pasa que también yo sé que no acerca a los cargos de confianza de un gobierno local o regional, pero en muchos casos se ha visto que existe también alguna forma de regular estos cargos, ¿no? Por parte de la regional o cualquier municipal, ¿no? Entonces yo sí, como le digo, vuelvo a repetir, quisiera pedirle también a los asesores de la comisión estemos en permanente comunicación para tratar de mejorar este proyecto de ley. La idea es no perjudicar, como usted dice, ni a uno ni a otro, sino de buscar la mejor equidad para poder tener los funcionarios en los cargos de confianza que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora congresista, y muchísimas gracias a todos los y las congresistas presentes en la mesa, en este espacio. Y toda la disposición y las puertas abiertas de servir para poder recibirnos y debatir sobre el tema. Gracias. Se puede retirar la plataforma cuando usted lo desee. No viendo nada más, ¿no? Yo me voy acá. Hemos llegado al fin de la sesión. Consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir ninguna observación, daríamos por aprobada la autorización. Siendo las 5:13 de la tarde del día, ¿qué es? 26 de octubre, damos por levantada la sesión. Muchísimas gracias a todos los congresistas que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, secretario técnico. Muchísimas gracias, asesores. Hasta la próxima sesión. Hasta luego, presidenta. Hasta luego con todos. Hasta luego, presidenta.